vamos a transformar. Hoy en Ecatepec la alegría llegó con fuerza y esperanza. Vecinos, Copasi, delegación, ahí la directiva nos acompaña en esta sesión. Es una sesión de mucha trascendencia en uno de los temas que tiene que ver con quiénes somos, nuestro origen. Lo que se incorpora, la presidenta me ha pedido iniciar. Y muy buenos días, compañeras, compañeros, integrantes del Honorable Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Doy a ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por su distinguida asistencia, gracias a las vecinas y vecinos que nos siguen en las redes sociales. Agradecer a la autoridad auxiliar de aquí de este pueblo por las facilidades que nos brindan para ocupar aquí el espacio. Agradezco a todas las personas que se registraron para participar en esta sesión, sexta sesión de Cabildo Abierto con el tema Pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural. Por lo que siendo las 9 horas con 29 minutos del día 9 de diciembre de 2025, en cumplimiento a los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Interior de Cabildo, fuimos convocados legalmente para llevar a cabo la sexta sesión de Cabildo Abierto del año 2025. Para ello me permito solicitarle al síndico Rafael García Moreno, quien me asistirá como secretario de la sesión, en tanto se incorpora la presidenta, para que realice el registro de asistencia y nos informe el número de integrantes para poder verificar el quórum legal y en su caso proceder a dar inicio a esta sesión con las formalidades de la ley para llevar a cabo los trabajos de este ayuntamiento. Por favor, señor síndico. Adelante. Con mucho gusto, presidente de la sesión. Buenos días a todas y a todos los presentes. Se procede al registro de asistencia para verificar la existencia del quórum legal requerido para sesionar válidamente. Presidenta municipal, Azucena, se integrará. Primer síndico, Rafael García Moreno, el de la voz, presente. Segunda síndica, Patricia Venancio Castillo. Primera regidora, Oliva Salinas Tello. Buenos días a todos, presente. Gracias. Segundo regidor, Rodolfo Jonathan Arellano Banda Treviño. Buenos días, presente. Gracias. Tercera regidora, Zoraida Alcaraz Yáñez. Gracias. Cuarto regidor, Armando Pérez Soria. Gracias. A ver si podemos revisar los micrófonos. Gracias. Quinta regidora, Erika Berenice Vázquez García. Buenos días a todos, presente. Tendríamos que prenderlo. Gracias. Sexto regidore, ciudadano, Fernando Walter Rocha Castro. Buenos días a todos, todas y todes, presente. Gracias. Séptima regidora, Sharon Viridiana Valencia Flores. Octava regidora, Bianca Candy Ramos Ponce. Noveno regidor, Luis Antonio León Soto. Buenos días, presente. Gracias. Décimo regidor, Jorge Suriel Albarrán Belman. Presente. Buenos días a todos. Gracias. Décimo primera regidora, Katia González Hernández. Décima segunda regidora, María del Rocío Chávez Márquez. Buenos días a todos, presente. Gracias. Presidente de la sesión, le informo que se cuenta con quórum necesario para sesionar válidamente. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de Cabildo, es válido declarar la existencia
del quórum legal requerido para sesionar. En consecuencia, se da inicio a la sexta sesión de Cabildo Abierto del año 2025. Muchas gracias, secretario de la sesión. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 2, relativo a la propuesta de orden del día. Con gusto. Junto con la convocatoria fue circulada la propuesta de orden del día y consta de 5 puntos y son los siguientes. Orden del día. 1. Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación de las propuestas de los participantes seleccionados con el tema central Pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural. 4. Participación de los especialistas en la materia y 5. Clausura de la sesión. Por lo tanto, se somete a su consideración la propuesta del orden del día. Respetuosamente, pregunto si existe alguna participación. Presidente de la sesión, le informo que no hay participaciones registradas. Gracias. Someta a ver. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 2 relativo a la propuesta de orden del día. Sométela, Dios. Con gusto, presidente de la sesión. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la propuesta del orden del día, por lo que se solicita que quienes se encuentren por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias. Presidente de la sesión, se informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Sí, ya. Siendo las 9:35, para debida constancia, se integra a la sesión la presidenta municipal. Buenos días a todos. ¿Qué pasó, Gallo? ¿Que estás también bien malo? Sí, vas aquí. Gracias. Agradezco mucho a las y los regidores, al síndico. Discúlpenme que llegué un poco tarde. Saludo con mucho gusto a quienes hacen presencia en este espacio emblemático del pueblo de Santo Tomás. Saludo a las autoridades que ya pude saludar aquí afuera. Vamos a continuar. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 3 de la orden del día. Con gusto, presidenta. El punto 3 del orden del día corresponde a la presentación de las propuestas de los participantes seleccionados con el tema central Pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural, por lo que se hace del conocimiento a todos los presentes que los participantes disponen de 3 minutos para presentar su propuesta y se les dará el uso de la voz conforme a su registro. Los participantes registrados son Alberto Delgadillo Soto, Axel Iván Patiño Castelán. Por lo que cedo, hay 2 propuestas más, síndico Rafa. ¿Me pasas los datos para...? ¿Quién es? Bueno. Se integrarán. Bueno, iniciamos entonces, tiene uso de la voz Alberto Delgadillo Soto. Sí, manito. Sí. También para constancia se integra la 7ª regidora Sharon Viridiana Valencia Flores. Bienvenida, regidora. Muy buenos días a todas y a todos. Con su venia, señora presidenta, señor secretario, síndico, regidoras, regidores, compañeros y compañeras ponentes, pueblo de Santo Tomás Chiconautla y a todo el pueblo de Ecatepec. Mi nombre es Alberto Delgadillo Soto y el día de hoy me presento ante ustedes para plantear mi propuesta de participación en la 6ª sesión de Cabildo Abierto 2025, bajo el tema central
pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural. En el tema general, preservación de las lenguas originarias. Primero, quiero comenzar mi intervención socializando con todas y todos los presentes en este recinto, y a la distancia a través de las benditas redes sociales la siguiente información. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 6, apartado A, fracción quinta, se establece que en la misma reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la libertad cultural de la nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan. También es necesario citar el artículo 18 del bando municipal, donde se establece que las y los habitantes del municipio de Ecatepec de Morelos que residen en él permanentemente o temporalmente recibirán el gentilicio de ecatepenses y serán considerados originarios, personas nacidas dentro del territorio municipal, vecinas o vecinos, personas que tengan cuando menos 6 meses de residencia efectiva dentro del territorio municipal. Se entiende por residencia el hecho de tener domicilio donde se habite permanentemente. Y transeúntes, personas que de manera transitoria se encuentran dentro del territorio de Ecatepec de Morelos. Asimismo, comparto con ustedes las siguientes cifras del Censo de Población y Vivienda, cuestionario ampliado, realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, donde se arroja que en Ecatepec alrededor de 28,100 habitantes mayores de 3 años hablaban alguna lengua indígena, lo que representó el 1.71% de la población total. Las lenguas más habladas eran el náhuatl, con 12,023 hablantes, el otomí, con 3,848, y el mixteco, con 2,466. De igual manera, el totonaco era hablado por 2,116 habitantes, el zapoteco por 2,045, el mazateco por 1,905, el mazahua por 907, el tepehua por 452, no especificaban 408 habitantes y 408 hablaban mije. Si bien es cierto que la mayoría de los habitantes del municipio que hablan alguna lengua indígena provienen de comunidades del interior de la República, también es menester conocer que el 29 de mayo de 2024, de acuerdo a la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el pueblo originario de Santa María Tulpetlac fue reconocido como localidad indígena. Mi propuesta versa en que el gobierno de Ecatepec utilice la infraestructura con la que cuenta, como son casas de cultura, bibliotecas públicas, centros de desarrollo comunitario, casas de la mujer, casas de diversidad y demás, para brindar cursos, talleres o clases de las principales lenguas indígenas que habla la población residente de Ecatepec, pudiéndole dar empleo a las personas que la hablen de manera nativa o que son descendientes de nativohablantes. Los servidores públicos también podrían ser capacitados en estas lenguas originarias a efecto de que en su momento las personas residentes recién asentadas en el municipio o personas transeúntes puedan recibir una atención en su lengua materna. Y que en un futuro, espero no muy lejano, también se pueda avanzar en la publicación de la documentación oficial, como lo son convocatorias de manera digital y física en las diferentes lenguas indígenas que se hablan en el municipio. Tlanitlactoa setlactoli cuali, Tlanitlactoa millac cachi cuali, lo que en náhuatl significa: si hablo una lengua, está bien, si hablo varias, mucho mejor. Por su atención, muchas gracias, es cuanto. Tlaxcamate Alberto Soto. Gracias. Claro, lo que no saben es que tenemos un secretario nahuablante, exactamente. Es su lengua materna, el náhuatl. Claro que sí. Nimisneque, te quiero.
Tiene uso de la voz Axel Iván Patiño Castelán. Buenos días a todas y todos los presentes. Saludo con gusto al cuerpo edilicio, al secretario del ayuntamiento, Faustino, y a la presidenta Azucena Cisneros. Como tema central tenemos los pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural. Yo elegí el subtema denominado Desarrollo y Bienestar Social para los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Primero me gustaría comenzar diciendo que Ecatepec tiene profundas raíces indígenas y alberga comunidades originarias como los Mazahua, los Otomí y los Nahua, además de otras etnias migrantes como mixtecos y zapotecos que mantienen sus lenguas y culturas con una presencia significativa en sus 9 pueblos originarios, que son San Cristóbal, Santa Clara Cuatitla, San Pedro Jalostoc, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada. Para continuar, me gustaría mencionar algunos fundamentos jurídicos. El artículo constitucional principal sobre pueblos indígenas en México es el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la composición. Algunos otros podría ser el artículo 4, donde también se nos menciona que estos pueblos tienen el derecho a la cultura, a proteger sus lenguas y sus formas específicas de organización indígena. Otro ordenamiento en el que nos podríamos apoyar sería la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que detalla el acceso a la jurisdicción del Estado y la asistencia lingüística, o también tenemos la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que establece mecanismos para la consulta y participación indígena en políticas públicas. Dicho esto, la manera en que podríamos nosotros beneficiar o apoyar a estos pueblos originarios sería en diversos temas. El bienestar es entendido de forma integral, abarcando aspectos físicos, mentales, espirituales y su relación con la naturaleza y los antepasados. El desarrollo y el bienestar social para los pueblos originarios se centran en el respeto a su autonomía y su cultura, garantizando sus derechos, incluyendo infraestructura básica como ampliación de servicios, como el agua potable, el drenaje, la electrificación, la construcción de caminos y puentes, también infraestructura comunitaria para la cultura y la salud, el apoyo a economías locales y el empleo como impulso a proyectos productivos, autoempleo y fortalecimiento de las economías indígenas a través de la entrega de bienes, maquinaria o materia prima y reconociéndolos como sujetos de derecho público. En el caso de la cultura y la educación, sería la promoción del patrimonio cultural, lenguas, medicina tradicional y comunicación indígena, así como programas para reducir el analfabetismo y el rezago educativo. En cuanto a sus derechos y participación, además de reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, fomentar su participación real en políticas públicas con énfasis en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo. Algunos puntos clave para abordar de manera más amplia este tema de los pueblos originarios, además de su reconocimiento pluricultural, también la nación tiene una composición sustentada en sus pueblos indígenas, que es la libre determinación y autonomía, que se basa en el derecho a decidir sus formas de organización social, económica, política y cultural, y a aplicar sus sistemas normativos en conflictos internos, respetando sus garantías individuales. En cuanto a la cultura y la identidad, se propondría la preservación y el enriquecimiento de sus lenguas, sus conocimientos, usos, costumbres y elementos culturales, con un derecho a elegir autoridades y representantes en sus formas de gobierno interno, garantizando igualdad para hombres y mujeres. En Ecatepec ya se cuentan con algunas instituciones gubernamentales y programas originarios para estos pueblos indígenas que impulsan políticas y acciones, como por poner un ejemplo, podríamos mencionar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, enfocado en la preservación lingüística, el programa de apoyo a la educación indígena, que ofrece casas y comedores del niño indígena,
también tenemos el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, así como en este año se aprobó la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas. También tenemos lo que es la llamada Chantlil, que es en náhuatl, es vivienda en náhuatl, y también para apoyar a etnias originarias y residentes. Entonces, como propuesta sería la creación de un comité local donde se lleven a cabo políticas que verdaderamente incluyan a estos pueblos, pero que también a su vez se les dé el efectivo derecho para que estos pueblos tengan la voz y el voto en cuanto a sus decisiones que más les favorezcan, y que a su vez también se permita y apoye la difusión de todos los elementos que conforman su cultura, así como también se les dé un presupuesto para que ellos mismos puedan tener espacios donde impartan talleres recreativos y educacionales sobre sus lenguas, sus prácticas y conocimientos, lo que al mismo tiempo generaría empleo para ellos, economía y la difusión de su cultura. Y por mi parte sería todo, les agradezco su atención. Gracias, mi estimado Axel Iván. Tiene uso de la voz Cristóbal Romero Guzmán y luego Héctor Cruz Salado. Compañeros, amigos, hermanos, vecinos, autoridades de Ecatepec de Morelos, es un gusto saludarlos, Presidenta. Quiero agradecer la presencia aquí de mi compañera Jessie, Presidenta del COPASI del pueblo de Santa María Tulpetlac, Víctor, nuestro amigo Manuel Díaz y nuestros amigos y vecinos que nos acompañan hoy en día. Es un gusto venirlos a saludar, venirlos a ver. Pues mi nombre es Cristóbal Romero Guzmán, nativo descendiente de la comunidad indígena del pueblo de Santa María Tulpetlac. Vengo de las familias que fundaron el pueblo de Santa María Tulpetlac. Orgullosamente representante de la comunidad indígena del pueblo de Santa María Tulpetlac, primer pueblo reconocido en el municipio de Ecatepec de Morelos, como lo dijo mi compañero Beto. El 29 de mayo del 2024 fuimos el primer pueblo reconocido después de una lucha de 5 años en donde estuvimos pues tratando ahí de sacar esa parte. Les quiero comentar un preámbulo antes de eso. Hasta el 2013 solamente existían 744 comunidades reconocidas en el Estado de México. Lamentablemente, la mayoría de las comunidades que estaban reconocidas eran comunidades del Valle de Toluca y siempre todo fue beneficiado de aquel lado. Muy pocas de la zona oriente, algunas de Texcoco ya estaban reconocidas, 3 comunidades en Texcoco. Hasta 2019 que iniciamos la gestión fue que había varias comunidades que habían ingresado una solicitud en CEDIPIEM, que es el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Y ingresaban solicitudes y ahí los dejaban porque nuestros hermanos de diferentes comunidades no sabían cómo realizar una gestión para poder ser reconocidos. Hasta 2019 trabajamos con el jurídico de CEDIPIEM para que se pudiera hacer un manual de procedimientos y ahí fuimos fuente de inspiración para que 111 comunidades en el Estado de México pidieran y le solicitaran al CEDIPIEM que fueran reconocidos. Solamente 103 cumplimos los requisitos y hasta después de 5 años que se hizo toda esa práctica, toda esa parte, se subió a la legislatura a través de la comisión el 11 de abril del año 2024, fue pasada. Usted pertenece a la comisión, Presidenta, hoy lo recuerdo, y hasta el 4 de julio pasó por pleno. Y el 29 de mayo del año 2024 fue publicada. De ahí entonces, a la reforma de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sale
Él crea el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, y Santa María Tulpetlac también ingresa, porque ya pertenecía dentro del decreto 268 y pudo ingresar también al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Hoy en día, pues somos la primera comunidad y espero ser la comunidad con fuente de inspiración para que también las demás comunidades de Ecatepec de Morelos pues también puedan hacer sus procedimientos, porque el reconocimiento a veces no nos lo entendían. Cuando nosotros íbamos pueblo por pueblo y les decíamos tenemos que tener reconocimiento, nos decían ¿por qué si nosotros ya estamos reconocidos? ¿Por qué si nosotros somos pueblos originarios? Pero necesitábamos un documento que nos diera esa legitimidad jurídica. Por eso es que se inician todos los procedimientos. Por eso es que era tan importante el reconocimiento de las comunidades. Hoy en día falta mucho. Lo comento, el 9 de agosto se reforma el artículo 2 constitucional. Se amplían los beneficios, nos vuelven sujetos a derecho, pero lamentablemente no tenemos leyes secundarias y eso sigue afectando el tema en los pueblos. El tema que venía a hablar hoy es hablar sobre el tema del desarrollo económico de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, tema fundamental para el presente y futuro de nuestro municipio, ya que no es solo un asunto de crecimiento productivo, es sobre todo un ejercicio de justicia histórica, de reconocimiento cultural y de construcción colectiva de oportunidades. Ecatepec es un territorio diverso, dinámico, formado por mujeres y hombres que han heredado conocimientos y prácticas comunitarias y formas de organización que siguen vivas. Los pueblos originarios y las comunidades indígenas asentadas aquí poseen una riqueza invaluable: su lengua, su cosmovisión, sus oficios tradicionales, su relación armónica con la tierra y la comunidad. Sin embargo, durante décadas, su trabajo y sus saberes han sido invisibilizados o excluidos de los modelos económicos formales. Hablar de desarrollo económico, por tanto, significa reconocer y fortalecer esas raíces, no sustituirlas. Significa impulsar políticas que permitan a las y los artesanos, productores, comerciantes, transportistas y emprendedores indígenas acceder a un financiamiento justo, a capacitaciones permanentes, a canales de comercialización dignos y a tecnologías que respeten su identidad. Significa que los programas, mercados, ferias, creadores culturales y programas productivos incorporen de manera real y participativas a quienes han sostenido nuestras tradiciones generación tras generación. El desarrollo también constituye desde el colectivo. Las comunidades indígenas de Ecatepec han demostrado una enorme capacidad de organización, cooperativas, talleres familiares, grupos artesanales y proyectos comunitarios que en apoyo adecuado pueden convertirse en motores de economía social y solidaria. No se trata de generar ingresos, sino de fortalecer la autonomía, la soberanía cultural y el bienestar común. Pero para lograrlo todo ello es muy importante conservar la autonomía y el reconocimiento de los pueblos de Ecatepec de Morelos. Los pueblos de Ecatepec de Morelos son más que un punto geográfico en nuestro municipio. Es un espacio donde la memoria, la historia, la cultura han permanecido vivas gracias al esfuerzo de sus habitantes. Es un pueblo que guarda saberes ancestrales, tradiciones comunitarias, formas de organización propias y una relación con la tierra que se han resistido. Ahí quiero agregar algo, compañeros. El hecho de que nos haya ganado la mancha urbana en Ecatepec de Morelos no significa que hemos perdido todo lo que nuestra identidad nos conlleva. La mancha urbana nos gana y está bien. Hemos aprendido a vivir con ello, pero quien conoce los pueblos originarios de Ecatepec, sabemos que entre nativos nos conocemos. Sabemos que todavía guardamos hasta la gastronomía, compañeros. Un día los invito, porque nosotros seguimos preservando esa parte. Vamos a hacer otro corredor, ya lo hicimos en su momento, porque también teníamos que demostrar nosotros para poder tener ese reconocimiento en su momento, que todavía teníamos esa gastronomía, todavía teníamos esas tradiciones, y las fuimos rescatando poco a poco. Ya no tenemos pato porque ya no tenemos el lago de Texcoco, pero éramos productores totalmente de huevo de mosco,
comíamos conejo, comíamos pato, porque pues, éramos un embarcadero del lago de Texcoco, en el caso del pueblo de Santa María Tolpetlac. Pues conservar la autonomía de nuestras comunidades no es solo un derecho, es un acto de respeto hacia quienes han construido desde los siglos la identidad cultural del territorio. La autonomía permite que las decisiones sobre la vida comunitaria, sus usos y costumbres, su organización social, sus prácticas culturales se mantengan en manos de quienes la viven y las protegen cada día con día. Asegurar que las voces de los habitantes de nuestros pueblos no se diluyan, sino que permanezcan firmes, presentes y escuchadas. El reconocimiento, por su parte, es fundamental para garantizar que las contribuciones históricas y culturales del pueblo indígena de Santa María Tolpetlac sean visibles y valoradas. Reconocer implica aceptar su historia, forma parte de su historia de Ecatepec, que su lengua, sus rituales, sus fiestas tradicionales, sus técnicas artesanales y su visión del mundo son parte esencial del patrimonio que compartimos. Hablar del reconocimiento también es hablar de dignidad, es afirmar que los pueblos originarios no son un recuerdo del pasado, sino actores vivos del presente, portadores de un conocimiento profundo que enriquece a toda la sociedad. Es entender que su participación en su vida social, cultural y comunitaria debe darse desde el respeto y la igualdad. Hoy más que nunca debemos fortalecer los lazos que nos unen y asegurar que los pueblos de Ecatepec mantengan su derecho a decidir, a preservarse y a transmitirse a las futuras generaciones. La autonomía no divide, al contrario, construye identidad y cohesiona a la comunidad. Y el reconocimiento no es un gesto simbólico, sino un compromiso real para proteger y valorar la riqueza cultural que nos ha sido heredada. En este momento sea un recordatorio para que la preservación de las comunidades indígenas no es solo la responsabilidad de quienes la habitan, sino de todas y todos nosotros, porque cuando una comunidad mantiene viva su cultura, se enriquece nuestra raíz, y cuando un pueblo conserva su autonomía, también conserva su dignidad. Quiero hablar con claridad, con una voz que nace del pueblo y no de un escritorio, porque lo que está en juego no es un trámite, no es un documento, no es una ceremonia. Lo que está en juego es la dignidad del pueblo de Santa María Tolpetlac y con ella la de todos los pueblos originarios en Ecatepec. El reconocimiento municipal en Santa María Tolpetlac, sí, ya nada más acabo, ya no. El reconocimiento municipal de Santa María Tolpetlac como comunidad indígena no es un favor que se pide, es un derecho que se ha ganado con los siglos de historia, de resistencia y de identidad, y cuando un municipio, cualquier municipio, se niega, se retrasa o hace el desentimiento, no solo afecta a la comunidad, envía un mensaje claro a todos los demás pueblos originarios de Ecatepec, que su voz puede ignorarse, que su historia puede minimizarse, que sus derechos pueden posponerse. Este mensaje, compañeros y compañeras, es inaceptable, porque cuando un gobierno local no reconoce la raíz indígena de su propio territorio, ¿qué está diciendo con su compromiso con la justicia, con la memoria, con la igualdad? ¿Cómo puede hablar y proteger si todavía no duda de reconocer, ya que se habla de hablar de progreso, todavía duda de reconocer lo que ya existe, lo que está vivo, lo que ha sostenido culturalmente a este municipio desde hace mucho antes que existieran oficinas o cargos? El reconocimiento de Santa María Tolpetlac es también un espejo para que los demás pueblos de Ecatepec, San Pedro Jalostoc, San Cristóbal, Guadalupe Victoria, Chiconautla, Santa Clara y todos los que aún conservan sus tradiciones, si hoy se reconocen a Tolpetlac, se abre la puerta para que los demás pueblos exijan lo que les corresponde por derecho propio, la autonomía, respeto a sus usos y costumbres, protección de la vida comunitaria y la participación real de las decisiones que afectan el territorio. Pero si las autoridades vuelven hacia vista hacia otro lado y siguen posponiendo, si se esperan que la gente se canse, entonces quedará claro que no es falta de información ni de procedimientos, es falta de voluntad, y esa falta de voluntad también se siente como un golpe, pero no para quienes mandan, para quienes viven aquí, para quienes luchan, para quienes se mantienen con sus tradiciones vivas sin pedir permiso. Hoy hago un llamado directo y firme. Desde aquí exhorto al municipio, del gobierno municipal, a reconocer a Santa María Tolpetlac. No puede seguir siendo una tarea pendiente, porque cuando el gobierno se respeta a su pueblo, se fortalece, pero cuando se ignora, pierde la legitimidad, pierde la cercanía y pierde la autoridad moral. Para todos los pueblos originarios de Ecatepec, la lucha de Tolpetlac es precedente. Si Tolpetlac es reconocido, todos avanzamos. Si Tolpetlac es ignorado, todos retrocedemos. Por eso hoy hablamos fuerte, no porque busquemos una confrontación, sino porque buscamos justicia, y la justicia no se pide en voz baja. Yo les quiero dar las gracias por haberme invitado a este foro. También quiero reconocer que se siga viendo la parte de los pueblos originarios. Es mucha información, nos falta trabajar mucho.
Nosotros pedimos trabajar en conjunto con gobierno municipal para que podamos lograr todo lo que falta, porque vamos a dejar la semilla. Es mucho trabajo que dar. Les quiero agradecer a Rafa, a los regidores, a la presidenta, al secretario por esta invitación y que Dios me los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí presente. Gracias. Solo les pido, seamos respetuosos de los tiempos acordados. Tiene uso de la voz Héctor Cruz Salado. Hacer constar también que ya tengo el registro de la regidora Bianca Candy, la segunda síndico Patricia Venancio y la 11ª regidora Katia González. Shuman Yure, Aresa, Jonza, en Amusgo es buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Tuve el orgullo de estar como profesor en la región Amusga del estado de Guerrero 3 años, conociendo sus costumbres. Ahí aprendí algo que nosotros muy usamos, mío, tuyo, suyo. Ellos dicen nosotros y todo lo hacen en común acuerdo y la tierra es comunal, es de todos, no es individual. Alambo, bambú, negro, hermano negro, tu voz está en mi voz, tu angustia está en mi voz. Yo también soy tu raza, negro más por el hambre que por la raza. Me voy a permitir hablar de algo que se está aquí pasando. Hablamos de los pueblos originarios. Yo les llamo los auténticos mexicanos, porque ellos ya estaban aquí. Son los dueños de esta tierra. Los míos que llegan del África, mis ancestros, ellos venían acompañados primero por las huéspedes españolas. No todos llegaron en calidad de esclavos. Después se convierten en esclavos porque fueron, cuando los traen en barcos negreros, en meses en la travesía de Portugal a México, llegando por primera vez a Veracruz, a Tampico y Acapulco, siendo Veracruz el puerto donde más afluencia tenía. Pero más del 50% morían en esa travesía por los malos tratos, la mala alimentación, la falta de higiene, y otros se arrojaban al mar antes de ser esclavizados. Posteriormente los concentraban en la Ciudad de México, en la Plaza Santo Domingo, para ser vendido en las diferentes partes de la República. Pero yo presenté una ponencia en la Cámara de Diputados posterior a la pandemia, invitado por el primer diputado afrodescendiente del estado de Guerrero, Sergio Peñalosa. Me invita y ahí me di cuenta que se discursa y se discursa, y discursamos lo que el hombre blanco ha escrito. Este señor es un francés y escribe y habla sobre el negro cimarrón, y a veces nosotros los negros no entendemos la palabra cimarrón y solo al rebelde le llamamos cimarrón. Y cimarrón es aquel negro que jamás se dejó someter y escapaba de las haciendas para construir palenques en los refugios, y así se hizo el palenque más bonito en la Costa Chica de Guerrero, que por mandato de los dioses se le denomina la perla negra del Pacífico. Y luego, en esa misma perla negra, antes surgió un señor, Aguirre Beltrán, y miren, el color negro, pero él hizo lo que los caciques le decían, lo que él tenía que escribir. Pero nunca ha habido un auténtico negro que hable con la verdad y diga su sentir. En una ocasión, aquí en los 9 pueblos,
hicimos el primer encuentro de afrodescendientes y yo les declamé esta poesía del negro. Y resulta que las del Canal 22 me dijeron que me faltaba leer sus libros, porque la palabra negro es discriminatoria y ya no se debe de utilizar. Y las vi que ellas estaban güeritas. Le digo, y ustedes tienen salario a costillas de los negros. No es posible que a estas alturas sean los mismos blancos. Discúlpenme porque luego a veces dicen que ya la traigo con los blancos. No, porque no somos blancos, no somos indios, no somos negros, somos mexicanos y somos todos y no tiene por qué haber diferencia. Porque este investigador Aníbal Quijano habla de un libro que se llama Raza y donde él dice que los negros dijeron que los blancos dijeron que el color blanco es el bonito y el negro es feo. Y ellos nos clasificaron en raza, blancos, negros e indios. Y somos nosotros la misma cosa. Bueno, ya me dijeron, ahora voy con la parte institucional. Ya en 1919 estamos dentro de la Constitución mexicana, los pueblos negros que nos han llamado afrodescendientes y ahora nos llaman afromexicanos. Yo quiero decirles que me siento orgulloso de mi color, me siento orgulloso de no verme minimizado y esto me lo enseñaron los amuzgos, a sentirnos mexicanos y ellos me enseñaron porque cuando yo les dije taná amuzgo, que quiere decir no quiero que hablen amuzgo, puro español y me dicen maestro usted no sabe, el español no existe, es la Castilla y yo a esas comunidades fui a aprender sus danzas originales, no la conquista, no los terrones, ninguna danza de moros y cristianos, porque ellos tenían la danza de la tortuga, la danza del tejón, de cómo sus ancestros cuidaban el maíz y nosotros los negros, el bote que le llamamos para nuestras danzas, se utilizaba para cazar el jaguar, porque aquí no había tigres, eran jaguares. Bueno, y yo me voy a despedir porque el tiempo me comió, con decirle que nos han clasificado, a nosotros nos llaman negros y no somos más que un producto de indios, españoles y lo más bonito, negros y marrón, surgido de las profundidades de los relámpagos y centellas del mar. Gracias a las autoridades por haberme escuchado y retomando como conclusión lo que dijeron, yo tengo una inquietud. Soy guerrerense, pero tengo 40 años de radicar en Ecatepec como maestro. He querido saber cuál es una danza original. Me gusta el folclore. Me dicen que no existen, yo presiento que sí. Debe de haber, porque por la influencia de Hidalgo tenemos a los otomíes, por la influencia del DF tenemos a los náhuatl. Y los náhuatl nos dejaron un sinnúmero de danzas. Y me gustaría tener danzas representativas de los pueblos originarios de Ecatepec. Gracias. Gracias, maestro Héctor Cruz. Como voz informativa, a ver, bien, pasamos al siguiente punto, presidente, perdón. Presidenta, le informo que se han agotado las presentaciones de los participantes. Sí, yo diría que… Voy a ceder el uso de la voz al maestro Manuel Bárcenas para que, como voz informativa, informe sobre los trabajos de la comisión. La Comisión Transitoria de Asuntos Indígenas. Adelante, maestro. Gracias, secretario del Ayuntamiento. Buenos días a todos, a todas y a todes. Con el permiso de este honorable Ayuntamiento y de la comunidad que nos acompaña en este importante evento y que es de relevancia para el municipio de Ecatepec de Morelos. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento aprobó por acuerdo de Cabildo la integración de la Comisión Transitoria de Asuntos Indígenas para tratar el asunto relativo al reconocimiento de la comunidad de Santa María Tulpetlac,
que los que conocen de este tema sabrán que es la única comunidad reconocida en Gaceta de Gobierno del Estado de México. Entonces, la comisión transitoria que preside nuestro sexto regidor ha tenido a bien llevar varias sesiones de esta comisión con los integrantes de esta comisión, pero también con ediles invitados, con voz, aunque sin voto, a esta comisión. El procedimiento para reconocer a esta comunidad indígena es muy particular. ¿Por qué? Porque es bajo el principio de libre autodeterminación y de libre injerencia de los gobiernos municipales, que para el caso de nuestra entidad, en los 125 municipios de la entidad, deben de quedar al margen de la autodeterminación de estas comunidades. Luego entonces, el procedimiento para el reconocimiento de estas comunidades se da en dos momentos. La primera, el ayuntamiento hace una consulta a los pobladores que integran estas comunidades para que ellos definan cuál va a ser el método de elección para elegir a su representante de estas comunidades. Luego que este procedimiento termina y en que los habitantes se ponen de acuerdo, entonces viene un segundo proceso que lleva a cabo no el ayuntamiento ni las autoridades municipales de gobierno, sino la propia comunidad. Una vez que eligieron su método, si va a ser de manera directa, si va a ser en urnas o lo que ellos determinen, viene el procedimiento para elegirlo. Ellos van a documentar cuál fue el resultado de esta elección y la van a hacer del conocimiento del ayuntamiento para que éste solamente reconozca. El ayuntamiento no organiza ni la consulta para definir el método, ni tampoco la elección. Entonces, me parece que el procedimiento está en que la comunidad se ponga de acuerdo para que le establezca a la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas cuál va a ser el método para que después procedan a la elección y de posterior reconocimiento de esta comunidad, de su representante. Es cuanto. Si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Adelante, presidente. Gracias. Solamente reiterar que en el tema del ayuntamiento que hemos estado estableciendo los mecanismos, ha habido ahí una falta de información clara. Me parece que siempre hay que tener mucha cercanía para poder estar estableciendo cuál es el mecanismo y en qué etapa va. Sin embargo, considero que la comisión, si no tiene a bien que representa a nuestros regidores, se reúna para ver si ya hay algún avance en el método que han elegido y en ese sentido nosotros poder seguir impulsando que se concrete este procedimiento que nos toca acompañar. Adelante, regidores. Ya nos fuimos aquí. Adelante, regidor. Yo soy Fernando Walter Rocha Castro, sexto regidor municipal de Ecatepec de Morelos, y tuve el honor y sigo teniendo el honor de presidir la Comisión Transitoria Edilicia de Asuntos Indígenas de nuestro municipio, encargado de hacer las obligaciones que le corresponde al municipio y al ayuntamiento en relación a la declaratoria del pueblo indígena de Santa María Tulpetlac. Como contexto, el reconocimiento se dio desde el reconocimiento en la Gaceta Federal y Estatal del pueblo de Santa María Tulpetlac como pueblo indígena. El reconocimiento es estatal y federal debido o como consecuencia de un procedimiento iniciado por compañeros de la comunidad que llegó a buen fruto, que afortunadamente se reconoció al pueblo de Santa María Tulpetlac como un pueblo indígena y el reconocimiento ahí está. Inclusive hubo reformas a nuestro bando municipal. Recuerdo que al menos la compañera Patricia Venancio, a título personal yo también, y el compañero Rafael, solicitud expresa de que en el bando municipal se escribiera al pueblo de Santa María Tulpetlac como pueblo indígena, que se logró aparte. Lo que hay pendiente es que nosotros al reconocer a un pueblo como comunidad indígena, y de nuevo,
no es reconocer, sino aceptar el reconocimiento que histórica, social y culturalmente han obtenido por las instancias federales y estatales. Lo que está pendiente, lo que se tiene que luchar es la designación de un representante indígena del pueblo de Santa María Tulpetlac ante Cabildo. El tema es pendiente porque nosotros tenemos un marco delimitado muy formal en la Ley Orgánica del Estado de México en relación a las comunidades indígenas. Nosotros como ayuntamiento, y lo digo de manera muy respetuosa, ninguno de los integrantes de la comisión ni de este cabildo nos identificamos como población indígena del pueblo de Santa María Tulpetlac. Tenemos que tener acciones muy concisas, lo cual fue hacer una convocatoria que no es convocatoria porque nosotros no podemos intervenir, sino una invitación al pueblo de Santa María Tulpetlac y a todas aquellas personas que así lo deseen, de establecer un mecanismo interno y consensuado para elegir a un representante indígena que representara los intereses del pueblo de Santa María Tulpetlac en nuestro cabildo. La convocatoria se hizo pública, se colocó en los principales puntos del pueblo de Santa María Tulpetlac. Esta declaratoria, como les digo, el tema de la comisión tiene ciertas delimitaciones también, y esta publicación y la celebración de asambleas y reuniones posteriores se hizo a través de la dirección de gobierno. El tema es de que tenemos, como les comento, un ámbito delimitado de funciones, porque tenemos experiencias de otros municipios del Estado de México con las mismas situaciones, como el caso de Ocoyoacac, que el intervencionismo fue mínimo, aparte según ley el expediente, provoca que el procedimiento se cancele. Al ser una comunidad indígena, con todo lo que eso significa, como los compañeros mismos lo indican, autónoma, independiente, libre, digna y soberana, la comisión edilicia y el gobierno municipal de Ecatepec de Morelos no podía intervenir de ningún sentido para intentar coaccionar o delimitar o marcar un recorrido o establecer algún mecanismo. Entonces, el punto actual de la comisión y versa en los expedientes de la misma, y aquí están los compañeros integrantes de la misma, es que hasta el momento ninguno de los integrantes ha manifestado un mecanismo consensuado establecido por ellos mismos para designar a un representante indígena. Gracias. Es cuanto. Gracias. Ahí está el tema de quien representa a la comisión. Entonces sí sería muy importante que hubiera una reunión para que tuvieran todo el conocimiento. La comisión que integran el regidor y los demás son de primer nivel y son compañeros sumamente comprometidos. Ahí está en esa comisión Rafa y otros compañeros, y son muy comprometidos con el pueblo, los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Así que hay un seguimiento y ha sido imposible poder avanzar, pero creo que si se buscan otros mecanismos que pudieran estar destrabando de parte de la comunidad indígena, puede concretarse de parte del gobierno y de la comisión. Hay toda la disposición y lo ha habido en todo momento. Adelante, secretario. ¿Alguien más de los ediles desea hacer uso de la voz? Adelante, Rafa. Gracias. Quiero reconocer la disposición y el interés que siempre ha mostrado nuestra presidenta municipal frente a este tema. Es una mujer comprometida con la cultura, con las artes, pero también con este tipo de temas sensibles. También reconozco mucho la labor que ha hecho el presidente de la comisión, el regidor Fernando Walter. Sé que tiene una gran labor y sé que está también a la altura de esa encomienda, lo reconozco mucho. Y por otro lado, me gustaría proponer a este honorable cuerpo edilicio que podamos fijar una estrategia. Si bien es cierto, no podemos intervenir ni nosotros lanzar la convocatoria y esas cosas, para ser muy respetuosos, creo que podemos acompañar con una serie de foros informativos, de asambleas informativas en el pueblo de Santa María Tulpetlac, para que más personas de ahí conozcan el tema y nosotros de alguna manera facilitemos
esa información. La realidad es que las comunidades indígenas tienen una demanda justa y nosotros como gobierno estamos pendientes y vamos a hacer lo que nos toca respetando la cuestión legal, y creo que eso puede abonar, porque es cierto que las comunidades indígenas dentro de sí mismas hay opiniones diferentes, diversas, y creo que con diálogo se puede empezar a abonar con información a que la misma comunidad indígena de Santa María Tulpetlac pueda construir ellos y ellas mismas sus consensos en base a un diálogo permanente que el ayuntamiento pueda abonar a que se dé. Gracias. Gracias, síndico. ¿No hay más participaciones, presidente? Sí. Para reiterar el asunto, dejarlo como de manera enfatizada para que se reúna la comisión y vean cuál es la mejor estrategia. Hay algunos que, algunas asambleas de algunos pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que se han caído, pero hay otros que no. Entonces, revisemos esos procedimientos en las diferentes comunidades del Estado. Es decir, busquemos cuáles son los mecanismos y construyamos un método que pueda ayudar a la comunidad de Santa María Tulpetlac a poder concretar todos estos mecanismos, pero que la comisión y todo el cuerpo edilicio acompañe este procedimiento. ¿Les parece? Perfecto. Gracias. Continúe. ¿Sigo yo? Sigo yo. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 3 de la orden del día. Con gusto, presidenta. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación el punto 3 del orden del día correspondiente a la presentación de las propuestas de los participantes con el tema central pueblos originarios y comunidades indígenas, por lo que se solicita a quienes estén de acuerdo con su contenido se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que el punto 3 del orden del día correspondiente a la presentación de las propuestas de los participantes con el tema central pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el punto 4 de la orden del día. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación de las propuestas de los especialistas con el tema central pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural, por lo que se hace del conocimiento de todos los presentes que los participantes disponen de 5 minutos para presentar su propuesta. Se les dará el uso de la voz conforme a su registro. La especialista registrada es Blanca Esther Bermúdez Rojas. Adelante, tiene uso de la voz. Buenos días. Licenciada Azucena Cirnero Cos, Presidenta Municipal Constitucional de Ecatepec, Secretario del Ayuntamiento, síndicos y regidores, así como autoridades que nos acompañan, compañeros y todos los presentes. Soy la profesora Blanca Esther Bermúdez Rojas, con 35 años de servicio como profesora federalizada de primaria y actualmente jubilada. Y en esta labor tuve la oportunidad de tener alumnos de grupos indígenas, así como sus padres, algunos incluso con dificultades para ejercer el español y poder tener un mejor conocimiento. En el tema pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural, abordo el tema desarrollo y bienestar social para los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Durante décadas, y a pesar de su enorme aporte cultural, territorial
histórico y espiritual, nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas han permanecido en la sombra, invisibilizados por prácticas estructuras que, aunque no siempre se reconocen abiertamente, han generado exclusión, pobreza y desigualdad. Esta realidad ha sido tan constante que en muchos espacios se llegó a normalizar su ausencia, su silencio y su desplazamiento. Sin embargo, esa normalización nunca fue justa y hoy, por fin, empieza a quebrarse. Hoy, gracias al avance de reformas legales que están transformando el país y gracias a espacios como este Cabildo Abierto, se abre una oportunidad real para reconocer lo que siempre debe ser evidente, que nuestros pueblos indígenas son sujetos de derecho, titulares de su patrimonio cultural, guardianes legítimos de su territorio y portadores de conocimientos cuya riqueza sostiene nuestra identidad como nación. Lo que ahora se impulsa desde la constitucional hasta lo municipal no solo representa un cambio jurídico, representa un acto de justicia histórica. Y es precisamente eso lo que quiero subrayar con los siguientes puntos. Punto número 1, reconocimiento que dignifica. Los pueblos indígenas fueron tratados como si no existieran. Sus voces se escuchaban poco, sus necesidades se atendían tarde y su cultura se relegaba al ornamental. Hoy eso empieza a cambiar. Con las reformas constitucionales recientes y con lo que esta convocatoria promueve, por primera vez se reconoce jurídicamente su personalidad, su patrimonio propio, sus instituciones internas y su derecho pleno a decidir sobre su vida colectiva. Ya no se hablará de ellos como grupos aislados, se les nombra ahora como sujetos de derecho público, una categoría que dignifica, protege y obliga a las autoridades a escucharlos, consultarlos y respetarlos. Punto número 2, protección frente a la discriminación y el racismo. En el documento de esta sesión se reconoce algo fundamental, que los pueblos originales han sufrido de manera sistemática la discriminación y el racismo. Esa discriminación, sutil unas veces, abierta a otras, les arrebató oportunidades, acceso a educación, participación política y desarrollo social. Hoy, al establecer nuevas normas para su fortalecimiento cultural y su reconocimiento institucional, se está enviando un mensaje claro. La discriminación ya no tendrá cabida, la exclusión ya no será tolerada, la invisibilización ya no será aceptada como parte del sistema. Punto 3, vida colectiva fortalecida. Cuando se dota de normas claras, presupuesto directo, mecanismos de participación y reconocimiento legal, la vida comunitaria florece. La lengua se preserva, la organización se fortalece, la economía comunitaria respira, la identidad vuelve a ocupar el lugar que merece. Punto 4, dejar atrás la invisibilidad. Hoy, al tomar la palabra, no solo busco expresar una postura, busco subrayar una deuda histórica. Durante generaciones, la sociedad permitió que nuestros pueblos originales caminaran entre nosotros sin ser reconocidos plenamente, pero no se les reconoció como titulares de derechos plenos. Con estas reformas, esa invisibilidad empieza a disolverse y lo que se está logrando con cada artículo reformado, con cada política pública, con cada cabildo abierto, es que la dignidad deje de ser un ideal y se convierta en una práctica cotidiana. Punto número 5, un futuro donde la justicia sea costumbre. Ecatepec reconoce a sus pueblos originarios y se compromete con su fortalecimiento. Aplaudo que lo impulse una cultura de participación y consulta. Aplaudo que se reconozca que sin ellos no puede haber desarrollo verdadero. Aplaudo sobre todo que por fin se esté hablando de igualdad sustantiva, no como una aspiración, sino como una política pública concreta. Por eso, desde este espacio, en primera persona y con absoluta convicción, lo digo con claridad: nuestras comunidades indígenas no están pidiendo favores, están reclamando derechos. Y hoy,
este cabildo, las reformas legales y la voluntad social comienzan a colocarlos en el sitio que siempre les correspondió. Reconocerlos es justicia y protegerlos es obligación. La dignidad de nuestros pueblos originarios no es un favor ni una concesión, es un derecho histórico, jurídico, internacional y moralmente reconocido. México cuenta con un andamiaje legal robusto que, aunque por muchos años no se aplicó plenamente, hoy cobra una fuerza renovada. El artículo 1 de la Constitución Política reconoce el principio pro persona y la prohibición de toda forma de discriminación racial, étnica y cultural. El artículo 2 constitucional, reformado recientemente, afirma que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son sujetos de derecho público, titulares de autonomía, de libre determinación, de instituciones propias y de un patrimonio colectivo. El artículo 4 constitucional protege sus decisiones internas, su vida comunitaria y su identidad cultural. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce sus lenguas como lenguas nacionales con el mismo valor jurídico que el español. La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas dispone la obligación del Estado de apoyar su desarrollo integral y garantizar su participación. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación sanciona toda práctica que atente contra su dignidad o identidad ancestral. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales tutela su patrimonio vivo, su memoria y su creatividad comunitaria. Pero México no está solo. Nuestro país forma parte de un marco global que protege a los pueblos originarios como parte fundamental de la humanidad. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce su derecho a la libre determinación, al territorio, a la consulta previa y al respeto de sus instituciones internas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece su derecho a existir, a ser escuchados, a decidir sobre su destino y a preservar su cultura sin interferencias. Hoy, con estas reformas y con este cabildo abierto, todas estas normas, tratados y principios dejan de ser letras muertas y por fin se fortalecen con acciones concretas. Hoy se despierta una deuda histórica que durante siglos se arrastró en silencio. Con este paso, nuestros pueblos originarios ya no serán vistos como minorías silenciadas, sino como guardianes de nuestra memoria, sujetos de derecho, actores culturales imprescindibles y corazón vivo de la nación mexicana. Por eso, lo digo con absoluta convicción, nuestros pueblos indígenas no estarán más desprotegidos. Ahora la ley, la historia y el marco internacional se alinean para devolverles lo que siempre fue suyo: dignidad, respeto y reconocimiento pleno. Mi propuesta es implementación de foros abiertos y permanentes, donde se difundan las leyes entre la ciudadanía y los pueblos originarios y comunidades indígenas, así como su reconocimiento y fortalecimiento cultural, considerando que el pueblo de Ecatepec cuenta con 9 pueblos originales. Por su atención, gracias. Dios les bendiga. Gracias, maestra Blanca Esther Bermúdez. Gracias. Presidente, le informo que se han agotado las participaciones de los especialistas. Creo que este es uno de muchos que debemos tener. Ahorita que escuchaba la ponencia de la maestra, recordaba que las participaciones y el propio reconocimiento que se logró sobre Santa María Tulpetlac es también el resultado de una como dicen, una lucha ancestral. Sin embargo, creo que hay un corte histórico muy importante que vale la pena enfatizar, que permitió justamente visibilizar, justamente poner en el centro del debate nacional
el tema del reconocimiento, de la autodeterminación, de la autonomía de los pueblos indígenas. Y es un movimiento que inicia en 1994, que puso en el centro del país la cosmovisión de un pueblo que es el originario, el genuino, el principal, y que hoy está también, este día se vuelve algo sumamente vigente. Acaba de salir el libro de Andrés Manuel, que justamente habla de cómo los grupos originarios son los que le han dado grandeza a este gran país, y que los valores ancestrales y sus cosmogonías son lo que han permitido que México sea un país con fortalezas, con valores, y es uno de los movimientos más vitales y más vigentes, y que aquí sigue dando también esos resultados. Trabajé 10 años con este movimiento en Chiapas y en muchos espacios en el país. Mi formación es una formación en los movimientos sociales. Yo no me formé ni en las burocracias de los partidos, ni en las burocracias de los ayuntamientos. Yo me formé afuera. Por eso es tan importante lo que hoy han referido todos los compañeros. Me dediqué a trabajar un buen rato la profundidad del discurso zapatista, el archivo zapatista para la investigación social, y todo el trabajo comunitario en los Altos de Chiapas. Y hoy aquí en Ecatepec las luchas continúan. No es algo que se termine, es algo que continúa, y que la lucha va a continuar hasta que Dios lo recoja, porque es una forma de vida, no es una moda ni tampoco es una etapa, es una forma de vida, una convicción, es su vida mismo de uno. Yo vengo de un pueblo que se llama Santiago Mitepec, Guajuapan de León, Oaxaca, y mi padre todavía regresa a ese pueblo a hacer tequio. Entonces es toda esta reproducción cosmogónica sobre la base de cómo se siguen organizando las comunidades, es algo con lo que es muy importante vivir, pero aprender. Hay algunos libros que me parecen que marcaron mi vida, de toda la literatura que tuve a mi alcance. Este libro de Carlos Bonfil Batalla, el de La Profundidad, este México Profundo, es uno. Lo refiere Andrés también, por cierto. También está uno increíble, maravilloso, de García León, se llama Resistencia y Utopía, que habla cómo los originarios de Chiapas fueron una comunidad y una comarca que vivió todas las etapas de este país, las vivió de forma distinta. Fueron los que más resistieron a la conquista. Los que más resistieron fueron los chiapanecos. También tenemos la referencia de Atenco, y quien me explicaba mucho por qué el tema de Atenco detonó un movimiento tan grande fue, por supuesto, León Portilla, que tuve la oportunidad y el gran honor de conocer a León Portilla, quien fue el máximo
exponente, el máximo estudioso de lo que fue toda la cultura náhuatl, la cultura mesoamericana. Su gran libro, La visión de los vencidos, la filosofía náhuatl. Y él me contaba que se equivocó el gobierno por ser ignorantes, por no conocer la historia, porque se les olvidó a Fox que los compañeros de Atenco son originarios, son descendientes de acolhuas, y los acolhuas fueron los guerreros más importantes de esta región. Los acolhuas fueron la raza más increíble de guerreros en toda esta región, porque además eran gente, no solamente guerreros, sino ilustrados, descendientes de toltecas. Y eso, si alguien de ellos hubiera conocido la historia, sabrían a qué se enfrentaban en toda la región de Texcoco. La región de Texcoco, incluido San Salvador Atenco, son descendientes de acolhuas, se enfrentaron a guerreros y como tales respondieron. Hoy tenemos una gran lucha que estamos dando juntos nuestros hermanitos de Atenco y nosotros para poder estar construyendo y creando un gran humedal en lo que es el Caracol. Mientras otros permitían invasiones, nosotros construimos hábitats de fauna y flora, ecosistemas. Eso es, y es con nuestros hermanitos. ¿Por qué? Porque son originarios que conocen el uso del suelo, conocen la consistencia del suelo. También hay otro libro que es muy chiquito, pero hermoso, que ilustra plenamente, que se llama El pueblo del sol, de Alfonso Caso, y que hoy me parece que todos los que hablaron reivindicando los derechos es un compromiso que sigue más que vivo y latente y vigente en este gran municipio, y que reconozco también a los compañeros que están trabajando en estos temas y más, y que sepan que por supuesto vamos a todo lo que la ley y el marco legal nos permita, poder incidir, acompañar todo este proceso para que sea un hito en Ecatepec, y esperamos que nos ayuden todos a sensibilizar al pueblo de Santa María, de llegar a acuerdos, de poder construir consensos, porque ese es parte de los principios fundamentales de nuestros ancestros, la capacidad de poder ponerse de acuerdo y construir consensos por el bien de la comunidad. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los ponentes, gracias a todos los regidores, al regidor, gracias por cabildo abierto, y que sean muchos más, y se han hecho todos. Gracias, porque la verdad es que se ha trabajado muchísimo, sabemos que falta mucho, pero mucho por hacer, que tenemos que convulsionar mucho más para estar a la altura de todo el clamor social que existe. Gracias y que Dios los bendiga a todos. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ediles. Adelante, Katia González, regidora. Gracias, secretario. Buenos días a todos. Con su permiso, presidenta. Hoy se pone sobre la mesa un tema que define a Ecatepec, nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades indígenas. No es una historia lejana, son parte de lo que somos hoy, parte de la historia de nuestro gran municipio.
estuvieron aquí desde antes de que este municipio creciera como lo conocemos y siguen presentes sus tradiciones, su organización y su forma de ver al mundo. Y lo vemos con incluso con cada fiesta patronal de nuestros pueblos originarios, sus tapetes, sus jaripeos, todo lo que hacen cada uno de los pueblos originarios de Ecatepec. Por eso es que hoy la verdad me sorprende un poco, porque de 9 pueblos originarios pues casi no hubo participación en este cabildo abierto, y es un tema realmente relevante para nuestro municipio. Tuvo que haber más participación, que nuestros pueblos se sumaran a más. Agradezco, maestra, su participación, a cada uno de los ponentes. No tuve la oportunidad de escuchar a todos. Cristóbal, que viene representando un movimiento, una lucha constante para el reconocimiento de Santa María Tulpetlac. Créeme que ahí, aunque tu servidor no pertenece a la comisión, pues cada invitación que nos haga el presidente de la comisión, ahí vamos a estar para poder lograr esa lucha, e incluso hacerle, y lo pongo sobre la mesa, comentarle a nuestro regidor, el presidente de la comisión, y que fue el impulsor de esta comisión para su creación, pues hay que invitar a alguien del INPI para ver hasta dónde pudiéramos no meternos, pero sí gestionar para que se lleve a cabo ya este reconocimiento, que a pesar de que no nos podemos meter, podemos funcionar como observadores, pero también podemos coadyuvar para ya el reconocimiento de Santa María Tulpetlac. Entonces lo pongo sobre la mesa, ojalá que estos espacios nos sirvan para alzar la voz en este movimiento, y pues bueno, estamos a la orden. Es cuanto y muchas gracias, bonito día a todos. Muchas gracias. Con esto estamos cerrando las participaciones. ¿Alguien más? ¿Perdón? Regidora Oliva, perdón, y luego regidora Zoraida. Adelante. Gracias, secretario. Buenos días a todos. Desde la Constitución hasta nuestro bando municipal, la Federación, el Estado y desde luego nuestro municipio han mostrado una gran preocupación por reivindicar los derechos y la autodeterminación de los pueblos originarios. Son los pueblos la base de nuestra identidad y cultura. No podríamos entender el presente sin conocer la historia de quienes nos antecedieron. El artículo 2 de nuestro máximo ordenamiento jurídico es claro: la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Ecatepec es la prueba de ello, pues fue fundada por sus pueblos originarios y a ellos se debe su grandeza, sin pasar por alto que por primera vez se cuenta con un reconocimiento de comunidad indígena. Sabemos bien que durante la administración que nos antecedió se atentó como nunca en la historia contra la autonomía de nuestros pueblos y que, a pesar de ello, nunca se rindieron. Por ello, concluyo mi participación felicitando esa resistencia y muestra de valentía. Hoy los pueblos no son perseguidos, por el contrario, son respetados y son un orgullo para todos nosotros. Es cuanto. Tiene uso de la palabra la regidora Zoraida Alcaraz. Gracias. Bueno, pues escuchando la participación de los representantes que están hoy aquí es porque les interesa, ¿verdad? Es parte de esta organización y de esta coyuntura que se está dando tan importante en el municipio. Yo creo que lo más importante es darles el reconocimiento a nuestros pueblos originarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues respetando sus usos y costumbres. Así lo vamos a hacer, respetando sus propuestas jurídicas. Me parece que es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad y ser acompañantes y facilitadores de sus propuestas. Yo concluyo mi intervención y quiero comentarles que cuenten con todo nuestro apoyo y nuestro respeto a todos ustedes. Siempre, nunca es tarde aprender de lo que ellos nos enseñan. Yo estoy muy orgullosa de estar hoy en este cabildo
y estaré escuchándolos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ser parte de todo este gran proyecto y yo también pertenezco a la comisión. Gracias. Gracias, regidora. Tiene uso de la palabra la compañera regidora Katia. Sí, gracias, secretario. Hago uso de mi segunda intervención. También para mencionar e invitar, e incluso vi por aquí, creo, al jefe de Departamento de Pueblos Originarios perteneciente a la Dirección de Gobierno, para que también se incluya a los artesanos de nuestro municipio. Ya no los hemos visto en alguna actividad, e incluso ayer tuve la oportunidad, el día domingo tuve la oportunidad de ir a un municipio aquí cercano y me encontré allá los artesanos pertenecientes a algunos de los pueblos originarios de nuestro municipio, otros de otras comunidades, artesanos, y me decían, es que ya no tenemos la oportunidad, ya no nos han abierto espacios. Ojalá que a través del Departamento de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de nuestro municipio se puedan llevar a cabo más espacios, abrir más espacios para impulsar a nuestros artesanos de nuestros municipios, a sumarlos, y bueno, sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidora. Me permito hacer uso de la voz para comentar que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas han resistido muchos años y hoy que nos toca estar en esta responsabilidad, en este encargo, compartimos que es una causa superior a cualquier color, a cualquier partido. Es un tema que nos hermana y veo y me alegra mucho encontrar en todos los ediles un compromiso firme, empezando por nuestra compañera presidenta Azucena Cisneros. Sé que el primer paso consiste en nombrar. Lo que no se nombra no existe. Por eso considero que uno de los primeros actos de justicia que como cabildo tendremos que hacer, me parece que a principios del año que viene, será nombrar al pueblo de Santa María Tulpetlac en el bando municipal y que quede plasmado ese reconocimiento de manera legal en el bando municipal de nuestro municipio, que habremos de hacer público como lo marca la ley en el mes de febrero. Sé que vamos a contar con la participación de los compañeros de Santa María Tulpetlac, de especialistas que nos ayuden a dar información, de las juventudes que también informadas podrán poner su granito de arena, y va a ser algo que nos haga sentir orgullo de ser de Ecatepec y hacer historia en este acto de justicia que ya se ha aplicado en otras partes. Con el presidente Andrés Manuel se hicieron los planes de justicia para el pueblo yaqui, entre otros, y desde Ecatepec podremos decir que dimos un paso en la construcción de lo que planteaban aquellas demandas del 94, de construir un mundo donde quepan todos los mundos. Es cuanto. Gracias. Presidente de la sesión, me permito informarle que ya no hay más participaciones registradas. Gracias, secretario de la sesión. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 4 del orden del día. Con mucho gusto, presidente de la sesión. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación el punto 4 del orden del día, correspondiente a la presentación de las propuestas de las especialistas con el tema central pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural, por lo que se solicita que quienes estén de acuerdo con su contenido se sirvan manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias. Presidente de la sesión, se informa que el punto 4 del orden del día, correspondiente a la presentación de las especialistas con el tema central pueblos originarios y comunidades indígenas, su reconocimiento y fortalecimiento cultural, fue aprobado por unanimidad de votos de los ediles presentes.
Muchas gracias. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 5 del orden del día. Con mucho gusto, presidente de la sesión. El punto 5 del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, secretario de la sesión. Agradezco infinitamente a todas y a todos su asistencia y al no existir asuntos pendientes por desahogar, siendo las 10:58 del día 9 de diciembre del año 2025, se clausura la sexta sesión de Cabildo abierto del año en curso. La siguiente sesión de Cabildo tendrá verificativo el 11 de diciembre de 2025. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Hoy en Ecatepec la alegría llegó, con fuerza y esperanza el cambio empezó. Con honestidad